Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana. Hoy repite nuestro queridísimo Rodrigo Izaza, neurólogo clínico, quien nos va a enseñar detalles sobre una enfermedad que uno la escucha y ya se asusta, ¿no? Y vamos a desasustarlos, uy, también hablada. Se llama la epilepsia. Bienvenido, doctor Izaza, ¿cómo le ha ido? Bueno, muchas gracias por esta invitación y esperando que todo el mundo esté atento a resolver las dudas y yo también atento a poder adelantarme a ellas. Tan bello. Doctor Izaza, la epilepsia, además de los asuntos físicos y emocionales que conlleva, también tiene una carga pesada a nivel de la sociedad, a nivel de exclusión, a nivel de mitos y temores que se dan alrededor de ella. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, es cierto. Y la mayoría de las personas que guardan el secreto, precisamente más por las consecuencias externas que por las consecuencias internas. La parte laboral, el estudio, el desempeño, genera en todas las personas un hándicap, o sea, un déficit que en algún momento los puede afectar y que tiene que tener una gran personalidad para uno salir adelante de todo este proceso. ¿Qué es lo que pasa aquí, en este cerebrito, que hace que se produzca la epilepsia, si es que se sabe? Bueno, hay muchas cosas. Yo pienso que hay que irnos al microcosmos. Podemos referirnos a lo que nosotros llamamos el macrocosmos, que es cuando uno tiene un daño, un tumor, una trombosis, una calcificación anormal, un parásito que crezca allá adentro, las secuelas de un trauma o una herida, de una infección, y el microcosmos, que son todo ese número de neuronas chiquiticas que se comunican entre ellas y que en algún momento pueden generar una comunicación anormal y desencadenan una propagación de ese fenómeno, de esas neuronas alteradas que hacen que, como se van comunicando con áreas específicas, donde van llegando, van generando un problema del área donde van llegando. Entonces, pueden llegar al área del lenguaje y afectar el lenguaje. Pueden llegar al área del movimiento y desencadenar respuestas anormales de movimiento. Pueden llegar a alterar el centro del cerebro y perder el conocimiento en un momento dado. O sea, que depende de donde se genere esa área específica y donde más se haga más prominente, más eminente, van a ser los síntomas. Perfecto. Grosso modo esa es la epilepsia y vamos a escudriñar bastante sobre este tema hoy en Sana que Sana. Al doctor lo invito a que se siente y que mientras lo haga nos presente a la ilustre invitada que nos tiene opacados porque tiene una altura, mejor dicho. No va a parar para recibir al doctor. Venga, comparen. Ella es nuestra invitada de hoy. Es no solamente es alta, es grande. Es grande en todo sentido. Gracias. Y la hemos traído porque, doctor, nosotros en casi todos los temas que tratamos intentamos traer un testimonio porque es tan aportante, con todo el respeto, el testimonio como los especialistas. Sí. Ver a una persona que está viviendo esa situación, que la maneja con esa naturalidad, que tiene una vida absolutamente funcional como la tiene Marcia, es lo que queremos hoy compartir en Sana que Sana. ¿Quién es Marcia? Marcia Arcila es una paciente estrella, yo le digo chiquitica, con chiquita. todo el cariño del mundo, y ha sido una persona que ha aceptado todo el proceso, desde aceptar los procesos que incomodan, como son los hábitos, muchos malucos para ella, con su vida social. Ella es una persona muy activa y es una persona académicamente eminente en todas partes donde ha desarrollado todo su potencial. Ha tenido ese tipo de problemas porque ella no los tiene, genera en otras personas ese tipo de problemas y ella ha sabido llevar con su personalidad avasalladora, manejar toda esta situación y la ha minimizado al máximo, tanto que para mí Marcia es una de las personas más normales del mundo y que ella misma lo ha hecho y lo ha propuesto y lo desarrolla. Ahora le pregunto a ella misma, ¿quién es Marcia Arcila? Y bienvenida a Sana que Sana. Gracias, feliz de estar acá porque me encanta que estos temas sean llevados a la gente clariticos, o sea, sin adornos. Yo soy una economista, mamá de Tomás, de 18 años, enamorada de la docencia, enamorada de la empresa y una luchadora que básicamente, digo luchadora no desde el pesar, sino desde cómo me veo yo, que me gusta, o sea, a mí me gusta hacer cosas nuevas,
me gusta ir por los retos, precisamente mi condición, porque no es una enfermedad, sino como una condición, mi condición ha hecho que yo me tenga que defender. Y al defenderme, me volví entonces brava, me volví rápida, me volví buena estudiante, nadé primero que el otro, manejé primero que el otro, manejé más rápido que el otro. Y eso se lo debo al estilo de mis papás. A cómo te educaron y te enseñaron a mirar esa condición. Exactamente. Qué tan bonito. ¿Cómo empezó tu relación con la epilepsia, Marcia? Mi relación con la epilepsia al principio no fue consciente porque yo tuve meningitis de 8 meses. ¿Esa fue el origen, Posiblemente. doctor? Posiblemente ese fue el origen. De 8 meses, mis papás vivían muy lejos en Venezuela y yo soy venezolana. Ajá. Entonces, mis papás pues hicieron lo que en su juventud se podría hacer, pero mis papás son de un corte diferente al de un papá tradicional. Mis papás no le contaron a nadie, dijeron no, pero no vamos a contar para que no lleguemos a Colombia y nos esperen pues con una silla de ruedas. No. Entonces mis papás me montaron en una película que era la de la competitividad. Ajá. ¿Que me ha servido? Sí. Que a veces la gente dice, no, hay que descansar. No, yo pienso que aunque uno sea epiléptico, uno tiene un ser. Y uno es así, lo tiene que dejar ser como uno es. Entonces ellos vieron que yo era un tote y simplemente me dieron cuerda. Y vaya que se la dieron. Me dieron Gracias a cuerda. Dios. Yo estudié una carrera exigente académicamente. ¿Cuál? Como economía. Estoy estudiando una maestría que llevo a la mitad porque tuve que parar por un tema familiar. Doy clases hasta donde me dejan, porque a veces no me dejan. Yo sí soy súper clara. Yo no voy a decir, ay, sí, todo el mundo es súper lindo. No, yo soy súper clara. No me dejan, entonces las doy. Son tan buenas que las termino dando en mi casa, sin certificado, en una mesa grande que tengo muy linda, y allá doy las clases, porque los alumnos me llaman y me dicen, profe, es que yo quiero que usted me enseñe gerencia, es que yo quiero que usted me enseñe porque uno se equivoca. Entonces eso me ha parecido valioso y yo he potenciado como esas cosas. Rodrigo me ha acompañado en la edad adulta como casi que yo le pido la cita, ni siquiera es para cambio de medicación, sino para contarle lo que me está pasando, porque yo he tratado de ir a otras empresas. Yo fui empresaria 15 años y perdí mi empresa por un robo y la cerré. Y en otras empresas siempre el tema termina siendo porque no saben manejar el tema de uno, pero es porque uno además no lo puede exponer. Hemos hecho muchas estrategias, ¿cierto? Sí. Hemos hecho la estrategia, o sea, consensuada. Yo le digo, Rodri, tengo este proceso, yo me gano el proceso, la psicóloga me dice, uy, Marcia, tienes unas habilidades, competencias, tú. Pero cuando se enteran de tu condición, claro, te hacen o a un yo lado. me pongo la manilla, decidimos hacer una manilla que a veces nos quitamos, como cuando estoy consiguiendo Tenaz. novio, me la quito. Ay, Dios mío, muy bien. Ahorita hablamos de la inclusión, ahorita hablamos del Exacto. tema de los novios. Es que son muchos asuntos. O sea, conseguir un trabajo para mí es como una Doctor, alce la estrategia mano para que le den la grande, palabra. grande. Y él me acompaña, él me dice, cuente usted qué me No, dice. es que eso es cierto. Es verdad. En una empresa permiten un ladrón, permiten un alcohólico, puede que todos sean enfermos, pero la epilepsia marca más la gente. Tenaz. Sobre todo porque genera sensación de muerte y de inmovilidad de todo el grupo. ¿Cómo le parece? Seguiremos ahondando sobre ese tema. Vamos a abrir nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. 305-316-6560. Inquietudes o aportes con relación a nuestro tema de hoy, que es la epilepsia. Muy bienvenidos en Sana que Sana. Mi doctor, decía Marcia que a ella le dio meningitis. Probablemente ese fue el origen de esa epilepsia. ¿Cómo se manifiestan normalmente los síntomas de la epilepsia, mi doctor? A ver, los síntomas, como estamos hablando ahorita, depende del sitio donde se comprometa. Una inflamación cerebral, que puede ser una meningitis, o verdaderamente ya el encéfalo, que es todo el cerebro, se puede inflamar. Y esas zonas arrancan a disparar una serie de descargas eléctricas anormales, como sucede en una casa cuando hay un cortocircuito. Y desencadenan una respuesta que puede ser focal, movimientos de un solo lado del cuerpo, de la mano, de la cara, de la mirada, o pueden generalizarse en lo que todo el mundo ve
en la calle, porque es lo más frecuente. Las ausencias pueden ser también otro tipo de crisis, donde la persona se eleva, se va un momentico, pero no cae al suelo, no pierde el tono, sigue conectado en lo que está diciendo. Todas esas causas pueden ser el origen o despertar otros genes ocultos que en un momento determinado disparan la epilepsia. Perfecto. Empecemos a ver estas preguntas que nos hemos encontrado en las calles de Medellín con relación a nuestro tema de hoy. Vamos a ver aquí la primera de ellas. Hola, mi nombre es Albanelli. Mi pregunta es, ¿la epilepsia puede ser hereditaria? Mi querido doctor Izaza, ¿la genética juega ahí un papel importante? La genética juega un papel muy importante, porque a pesar de que haya epilepsias adquiridas, por ejemplo, uno no va a heredar un tumor, uno no va a heredar una meningitis, uno no va a heredar una encefalitis, ni una cisticercosis. Hay genes involucrados en epilepsia, y de hecho hay una clasificación grande de genes que son responsables de desencadenar estas respuestas en un momento dado, durante el crecimiento, desarrollo, pubertad, inclusive en etapas tardías de la persona. Son genes que pueden pasar dormidos o que se pueden volver sumatorios y ir adquiriendo la expresión genética de una epilepsia. Ok. Marcia, ¿cómo es tu tratamiento? Hablaban de medicamentos, más adelante voy a preguntar por cirugía porque creo que también es una de las opciones que hay. ¿Cómo es el cuidado de tu salud con relación a la epilepsia, Marcia? A ver, lo que yo hago, de acuerdo a lo que yo le hago mucho caso, mucho, puede ser la única persona a la que le haga caso en el mundo, ¿cierto? Y es que tengo como unas adecuaciones que se vuelven permanentes para que no sea, ay, mira, es que no puedo hacer esto porque es que, no, por ejemplo, yo no bebo, pero nunca bebí, pero mis papás me enseñaron a no beber también, ¿cierto? Me decían, ve, si no bebes, puedes llegar a la hora que sea. Yo todo el día, o sea, fueron súper inteligentes para manejar eso. Entonces yo llegaba a la hora que fuera, pero llegaba tan... Entonces, en ese estilo de vida saludable, no bebes. No bebo. Mis medicamentos a veces los tenemos que ajustar. Hemos visto que el estrés o las condiciones que yo no estoy acostumbrada a manejar, cuando se me salen de las manos, eso provoca crisis y eso me hace daño. Entonces ahí hay que hacer ajustes en medicación. Tomo una medicación por la mañana, otra por la noche. La medicación no me superduerme, lo que quiere decir que la necesito, porque cuando uno lo dopa, pues yo creo que no necesita eso, ¿cierto? Sí. Entonces tomo medicación, tengo esta manilla, más porque yo como tengo una vida común y corriente, pues yo manejo, en este momento no estoy manejando, pero porque metimos otra pastillita ahí como para acuñar. Un refuerzo. Un refuerzo. Pero, y además hay muchos tacos, entonces me parece tan chévere, entonces no estoy manejando, entonces yo soy feliz en los taxis amarillos, con las historias de los taxistas, que hablan más que yo, buenísimo. Y además de esa vida, por ejemplo, cuando estoy sola no prendo el gas, pues para no dar papaya. ¿Cierto? Pues, ese es no otro prendo asunto, el gas, no abro la ventana gigante, hago como, y tengo algo que mucha gente piensa, hay gente que piensa que yo no hago nada, pero eso es chévere, porque cuando uno hace las cosas, uno debe hacer las cosas que fáciles, ¿cierto? Que uno sepa hacer fácil. Entonces yo, alrededor de mi condición, lo que hice fue, cuando perdí mi empresa, lo que hice fue crear como un sistema de trabajo que esté de acuerdo a lo que me mantiene bien. Entonces yo trabajo siempre desde un café. De hecho se llama Un Café con Marcia. Si se portan bien les traje regalo, también se los doy. Okay. Entonces, Un Café con Marcia es que me tomo un café con la gente y le ayudo a desenredar su enredo. En ese momentico la gente puede, como si fuera una consulta con un médico. Mi doc, Marcia habla de dos asuntos importantes con relación a su cuidado. Una, la parte de la medicación, otra, la parte del estilo de vida y otra, cómo prevenir accidentes por relación a su condición. Ahondemos un poquito con tu visión de neurólogo sobre esos tres aspectos. Sí, medicación, estilo de vida y prevención. Sí, hay cosas que hacen daño y en algunas, por ejemplo, la ansiedad que genera aumento de la frecuencia respiratoria facilita algunas crisis. Otra puede ser el trasnocho. El trasnocho hace mucho daño porque durante la fase de trasnocho el cerebro está en fase de sueño y está recibiendo otro tipo de actividad, y el licor, porque el licor de todas maneras baja lo que se llama el umbral convulsivo, facilita las crisis.
en algunos tipos de crisis. Entonces, ese es lo otro, decir fatiga no tanto, pero sí una vida saludable, que me parece que Marcia la lleva, y son cuidados que la mayoría de la gente ignora. Hay gente que le dice a uno, doctor, pero yo puedo manejar avión, ¿cierto? Y se sale de su, o yo buceo. Pues usted se imagina uno convulsionando a 20 o 30 metros de profundidad. Ese tipo de situaciones de peligro hay que evitarlas. Yo pienso que uno puede vivir muy bueno y muy sano, sin tanto problema, sin hacer deporte extremo. Perfecto. La prevención de accidentes caseros. Ella decía, yo no abro el gas. Si estoy sola, no abro la ventana mucho, ese tipo de asuntos también lo recomiendan ustedes. No solamente caseros, sino también laborales. Exacto. Las personas deben estar lejos de maquinaria que imprima peligro. No es lo mismo, por ejemplo, un molino, por ejemplo, o una máquina que no pueda uno parar en un momento dado, porque la gente puede darse cuenta cuando le da la crisis y algunos se alcanzan a acostar, pero hay otros que súbitamente se pueden ir al suelo. Entonces, hay ciertos cuidados que uno debe tener y que son de sentido común. Perfecto. ¿Te das cuenta un poquito? ¿Hay un mensaje de que te va a dar una crisis? A veces siento taquicardia y Rodrigo me enseñó a respirar. Entonces respiro como le enseñan a respirar a uno cuando va a tener los bebés. Sí, yo me acuerdo. Así, a pujar. Es clave. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita lo que te está diciendo, que es muy importante, yo diría que es súper clave para llevar una vida sana, y es estar en lugares donde lo conozcan a uno. Ok. Eso es muy bueno, primero que todo porque hay aceptación. O sea, yo me mantengo en un centro comercial, donde hay cafés y todo el mundo sabe que yo estoy en uno, en otro, entonces allá. Además de que eso es un tema de reconocimiento para que me busquen para trabajar, porque otra de las cosas que necesito es estar activa. Total. ¿Cierto? Es que a mí se me ha quedado el celular, a mí se me ha quedado la cartera, a mí me ha dado, como digo yo, un babiao, y a mí me ayudan, porque ellos saben lo que tengo. Miren. Eso es muy fuerte, porque dicen, pero uno ¿cómo le va a contar al señor? ¿Y a quién más le vas a contar? Contarle al que te cuida. Es eso, quedarse encerradita en la casa. Sí, doña Marcia, ¿es cierto que usted está maluca? Y cuando yo veo, mi cartera, me la tienen guardada. Eso me encanta. La gente no entiende eso, pero es que no tiene por qué entender. Eso es como similar a esa palabra tan linda que por ahí últimamente nombran, que se llama resiliencia, ¿no? Es adaptarse a su condición de vida, y una de ellas es esa. O sea, hacer lugares comunes con personas comunes que le puedan ayudar y la protejan. La gente brega sacarlo mucho a uno, porque como está la fama de la zona de confort, yo amo la zona de confort, pues la tengo que amar. Claro. Y la parte laboral es importante porque, mira que anteriormente se perseguían los epilépticos, inclusive los clubes destruían los clubes precisamente por eso. Perfecto. Muy bien, seguimos hoy en Sana que Sana, doctor. ¿Esas convulsiones son controlables con los medicamentos, o los medicamentos qué es lo que hacen en los pacientes con epilepsia? Bueno, hay una cosa importante dentro del desarrollo del tratamiento. Cada perfil de crisis tiene unos parámetros medicamentosos adecuados. O sea que no todas las drogas sirven para todo tipo de epilepsias. Hay epilepsias que se controlan con determinadas drogas. Y hacer un diagnóstico preciso. Por ejemplo, una ausencia es muy frecuente en un niño. En un adulto, una ausencia posiblemente no es una ausencia, sino una crisis parcial, en donde hay pérdida del conocimiento. Entonces, tratar de evolucionar, porque hay crisis muy bien determinadas, con medicamentos específicos, y la otra parte es que si se maneja mal, las epilepsias se pueden volver refractarias. ¿Qué es eso? Una epilepsia refractaria es aquella que, a pesar de escoger un medicamento adecuado, por el tiempo adecuado, la dosis adecuada, el paciente no se controla. Oh, Dios mío. ¿Los medicamentos cambian mucho según los requerimientos del paciente? No tanto por el requerimiento del paciente, sino porque muchas veces uno controla lo primero, que es las primeras crisis, y de pronto detrás hay una crisis que posiblemente no se observaba o no se era consciente, y el electroencefalograma nos puede servir como ayuda, pero no de diagnóstico. Ayuda es el diagnóstico. Entonces, muchas veces uno controla un tipo de crisis y aparecen otras. Es la misma entidad, sí es la misma entidad, pero con una expresión diferente. Perfecto. Empezaron a llegar inquietudes a nuestra línea de WhatsApp. Aquí va la primera. Buenos días, muy buenos días, doña Zoraida.
Zoraida Rangel desde Cartagena, un abrazo muy grande a esa hermosa ciudad. Tengo una nieta que fue diagnosticada con epilepsia mioclónica, doctor. Mioclónica juvenil hace 10 años. Está medicada con carbamazepina 200 miligramos al día. ¿En qué consiste esta enfermedad, por favor? Pues recapitulémosle a la abuelita doña Zoraida. Un abrazo muy grande. Sí, hay una cosa interesante que posiblemente uno dice, bueno, si estaremos de acuerdo que es una epilepsia mioclónica juvenil. La epilepsia mioclónica juvenil tiene 3 características. Ausencias. Usted se queda parpadeando, se eleva y queda otra vez en el tono donde estaba. Puede tener sacudidas mioclónicas, que hay que diferenciarle a las mioclones de sueño, que son unas sacudidas como brincos, como escalofríos, durante el día, porque durante el sueño lo podemos hacer cualquiera. Y asociado a trasnocho, pueden presentarse durante el día crisis generalizadas con pérdida del conocimiento, tónico-clónicas generalizadas. O sea que tiene un perfil de 3 tipos de crisis. Y generalmente es una epilepsia genética de muy larga duración con una respuesta muy buena al tratamiento. ¿A ese tratamiento? No. Ok. Y tengo que decir que no, porque o no es una epilepsia mioclónica juvenil, porque la carbamazepina está contraindicada en las epilepsias mioclónicas juveniles. Ojo con eso. Entonces, posiblemente puede que le hayan hecho el diagnóstico inicial, porque si ella está controlada, lo que podemos estar viendo es una crisis focal, que parece una ausencia, que se generaliza secundariamente. Perfecto, hay que tener en cuenta esa recomendación, se los dice una persona, o si no que le digo a Marcia, absolutamente conocedora de todos estos temas de neurología clínica. Vamos con una sección en la que vamos a entender por qué la neuropsicología tiene algo que ver con el tema de la epilepsia. Existe un término que el doctor me enseñó y que ya voy a aprender con Liliana y se llama rehabilitación cognitiva para pacientes con epilepsia. Tenemos nuestra sección Sanas Emociones hoy en Sana que Sana. Muy bien, seguimos en Sana que Sana y saludamos a Liliana y a estas 2 personitas que están aquí en formación, que se llaman Juan y Pablo. Juan y Pablo, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha gracias. ido? Muchas gracias por la invitación. Liliana Albarán es neuropsicóloga. ¿Qué es la neuropsicología para que arranquemos por ahí? Bueno, la neuropsicología hace parte de una de las ramas de psicología que lo que se encarga es evaluar los procesos cognitivos entendidos como la atención, la memoria, el lenguaje relacionados con el funcionamiento cerebral para de ahí identificar fallas en este funcionamiento y a nivel comportamental. Y esa es la introducción para entender por qué la neuropsicología es importante del tratamiento integral para pacientes con epilepsia. Claro que sí, como el doctor Isaza lo ha dejado claro, dependiendo de la ubicación donde estén las descargas en la epilepsia, entonces dependiendo de esta ubicación, entonces aparecerán las secuelas o las dificultades en el desempeño cognitivo. Cuando esto sucede, entonces el paciente empieza a tener fallas en su funcionamiento dependiendo de la función que esté alterada. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de la neuropsicología existe algo que se llama la evaluación neuropsicológica. ¿Qué hace una evaluación neuropsicológica? Básicamente evalúa y determina la extensión o el compromiso cognitivo que nos va a permitir entonces luego entrar al plano de lo que es la rehabilitación cognitiva o neuropsicológica como se conoce. Perfecto, yo soy un paciente diagnosticado con epilepsia, tú me haces todo un chequeo, todo un examen de la mano de la historia con el neurólogo, supongo. ¿Y qué tipo de cambios generalmente suceden en los pacientes o asuntos se presentan que tú puedas intervenir como neuropsicóloga? Claro que sí, o sea, generalmente los procesos cognitivos más implicados son fallas a nivel atencional y a nivel de memoria. Si bien es cierto, no solamente su predisposición y su enfermedad lo provoca, hay también muchos artículos que soportan que la misma medicación también generan muchos pacientes compromiso en su desempeño cognitivo, entonces empiezan a trabajar básicamente estas áreas, también función ejecutiva, que es la capacidad ya de planificación, generar estrategias en la vida cotidiana. Perfecto. ¿Hay ejercicios y hay asuntos que tú puedes intervenir para que esa persona no tenga tanto problema de concentración? Claro que sí, estás tocando un tema muy interesante porque frente a la rehabilitación hay muchos tabú. Entonces, todas las pacientes piensan, o muchos en lo coloquial, que hacer sudokus o hacer simplemente ciertos ejercicios van a ayudar a estimular. Tampoco es algo que soporte solito.
¿cierto? Tenemos que hablar de rehabilitación con un trabajo interdisciplinario, mano de neurología es indispensable, pero cuando se habla de este entrenamiento se trabaja inicialmente pues con la estructura del paciente. Marcia es un muy buen ejemplo. Cuando un paciente tiene mayores estrategias de afrontamiento, de asumir su rol de enfermedad, mayor capacidad de autorregularse, será mucho más fácil diseñar todo un plan de intervención porque implica un trabajo no solamente personal, además involucrando al grupo familiar, es fundamental. Dentro de los procesos, de los niveles de rehabilitación, hay dos básicamente los más importantes. Uno de ellos es modificar el ambiente, es claro, ¿cierto? Que hablamos de los factores de riesgo. Otro de ellos muy importante es todas aquellas estrategias compensatorias. Aquí la tecnología nos sirve demasiado. Entonces, si yo tengo problemas de memoria, para mí diseñar una estrategia de generar con el neuropsicólogo todo un plan de planificación de mis actividades, una alarma, un reloj, una agenda que me permita a mí tener presente, ¿cierto?, de la mano del cuidador, porque no va a ser igual en adultos o en niños, o dependiendo pues de qué tanto compromiso esté dando la enfermedad. Y otra de ellas es propiamente ya la estructuración, que es esas técnicas que estamos hablando, como se define la rehabilitación, todos aquellos procedimientos y estrategias que van a favorecer básicamente a que la persona pueda ser más funcional y más autónoma y tenga mejor calidad de vida. Qué chévere. Otro de los asuntos en los que de pronto se ve reflejada la epilepsia son problemas de lenguaje. ¿También ustedes juegan un papel importante en la rehabilitación o no? Claro que sí. Cuando hablamos de neuropsicología y hablamos ahorita de los procesos cognitivos, el lenguaje es uno de los procesos más fundamentales porque el lenguaje no es solamente lo que pensamos que es hablar. El lenguaje es procesos de lectura, lectoescritura y sobre todo en los niños. Entonces esta parte de problemas de aprendizaje y toda la parte de comprensión y expresión juegan un papel fundamental. En este proceso de rehabilitación cognitiva para pacientes con epilepsia, yo me imagino que cada paciente es un mundo y es particular, pero es un asunto que puede durar muchas citas o el paciente ya de alguna manera sabe hacer algunas cositas él solito o eso es impredecible. Realmente depende mucho de la estructura del paciente, lo que hablábamos ahorita como de su capacidad de autorregulación y qué tanta adherencia tiene el tratamiento. Algo que se le deja muy claro al paciente es, tú vienes acá una hora cita y eso nunca será suficiente porque en una hora yo no voy a lograr estructurar lo que tienes que hacer afuera, que es lo que se conoce como la parte ecológica, es adecuar las estrategias a las necesidades del paciente. Entonces, generalmente uno diseña todo un plan y una estrategia para que en lo cotidiano siempre hayan tareas orientadas a la necesidad del paciente, muy de la mano del cuidador y del familiar. Generalmente cuando un paciente es diagnosticado con epilepsia, ¿nuestro sistema de salud lo remite a un neuropsicólogo o eso es un lujo? ¿O en la vida real se da ese tratamiento integral? La verdad sí termina siendo un lujo, porque ahora toda la parte de neuropsicología y por mucho tiempo siempre ha funcionado muchísimo mejor de forma independiente. Entonces, de forma particular, la verdad funciona muy bien y es algo difícil. La rehabilitación sí está más dentro del POS y funciona mucho mejor, pero la evaluación neuropsicológica funciona mucho más desde la parte privada por términos de agilidad para una cita. Perfecto, pero en términos generales, si un paciente, sea adulto, niño, la edad que tenga, se pone en manos de un buen especialista, se deja llevar por sus medicamentos, por este otro tipo de tratamientos, se puede tener, si tengo las ganas y la actitud como la tiene Marcia, una vida funcional como la tiene ella a pesar de un diagnóstico de epilepsia. Completamente, el rol de la enfermedad hace que una persona busque estrategias de afrontamiento. Una parte que no hemos tocado y que es fundamental es la parte emocional. Nosotros dentro de la rehabilitación neuropsicológica, los psicólogos tenemos todo un proceso también psicológico dentro de la parte cognitiva conductual, que es la que yo trabajo, y es diseñar estrategias de afrontamiento al paciente, pero también el manejo de ansiedad, estrés, porque hemos hablado que son factores predisponentes que también incrementan los síntomas. Entonces, manejar lo emocional, manejar las estrategias sociales, manejar todas esas conductas de autocuidado, pero principalmente ser funcional y sentirse que uno es capaz de asumir ese rol, implicaría más la adecuación, pues ser capaces de adecuar todas las estrategias por lo que implica la enfermedad. Uno pensaría que con todo eso y el trabajo interdisciplinario y la adherencia al tratamiento, que es lo más importante, uno pensaría que mejoraría muchísimo la calidad de vida. Uno de los énfasis que Marcia nos pide que hagamos en este programa es el tema de la inclusión.
Con base en tu experiencia, ¿qué tanto se da o no se da, por ejemplo, el tema de la inclusión escolar, exclusión laboral? Es complicado para los pacientes epilépticos. ¿Y qué le dirías a los empleadores, a los colegios, qué sé yo? Bueno, la verdad el tema de la inclusión es un tema muy interesante. Yo pienso que también hemos ganado, o sea, no es tan oscuro el panorama. Hay muchas instituciones que han aprendido a generar estrategias, a entender que de hecho hasta desde la parte legal, generar estrategias y adecuar desde la parte tanto académica como laboral para los pacientes. Se ha permitido, pero todavía nos falta seguir trabajando mucho, porque yo pienso que es más frente al desconocimiento y el temor que nos genera. Cuando uno ve una persona convulsionando, es más el morbo y el asunto y el susto de ver a una persona en esa situación, pero pienso que es pura psicoeducación, es el tema de tantos trastornos y dificultades, sobre todo en la parte educativa y en la parte de los colegios. El rol de los colegios es fundamental. Y en las empresas. También. Yo pienso que ya ahora también Gestión Humana también ha trabajado mucho eso, también es como generar programas de inclusión frente a la diferencia. Perfecto. Liliana, muchas gracias. No, con ¿Para todo el cuándo gusto. ese par de bellezas vendrán al mundo? Más o menos en agosto estamos esperando Qué que se queden ahí guardaditos. ¡Qué rico! Muchísimas. Disfrútalo mucho. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos sobre esta relación de neuropsicología con epilepsia y por mostrarles alternativas a los televidentes. Se puede seguir adelante a pesar. Gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos a Sana que Sana. Hoy vamos a seguir aprendiendo juntos sobre la epilepsia y recuerden que nuestra línea de WhatsApp está abierta para sus inquietudes y aportes. 305-316-6560. Ya seguimos en Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana, hoy estamos hablando sobre la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral que genera convulsiones frecuentes en el paciente. Estas convulsiones suceden cuando las neuronas envían señales equivocadas al cerebro. ¿Estoy equivocada o no, mi querido doctor Izaza? Sí, el término convulsión es muy motor, porque uno puede tener, más bien hablar de crisis, Ok. porque usted puede tener crisis sin movimiento. Ah, total. Sí. O sea, a mí se Lo me que puede nos ir la habías onda en este indicado. momento y es una crisis. No todas las epilepsias son convulsivas. Perfecto. Preguntas, ¿es muy común en niños, en menores? Sí, claro, la epilepsia aparece durante el primer año, los defectos grandes genéticos o del desarrollo, hipoxia neonatal, parto mal atendidos, parálisis cerebral, meningitis, encefalitis, todas las enfermedades del recién nacido y la genética que se empieza a expresar durante el primero o segundo año y ya llega un lapso de tiempo que es la pubertad. De ahí en adelante se hablan ya de epilepsias tardías. Perfecto. Porque posiblemente el origen es diferente. Perfecto. Mi querida Marci, ahorita Liliana nos hablaba de que la gente se asusta, no sabe qué hacer durante las convulsiones. Generalmente los pacientes con este diagnóstico deben, por prevención, por precaución, ponerse su pulserita. Sí. ¿Cómo les ayudamos cuando eso sucede? Mira, ¿Cómo podemos ayudarles? Lo que pasa es que con esta pulsera ya tenemos un problema, es la pulsera de moda. Entonces todo el que hace ejercicio se pone el RH aquí. Ah, ok. Entonces yo considero que deberíamos escoger un color de epilépticos. Haga la campaña, usted es la experta del mercadeo. De epilépticos, porque de verdad, inclusive, o sea, como yo la tengo, me ha tocado gente con crisis. Ahí están tus datos personales. Ahí Dijiste, están los soy datos, paciente con el celular epilepsia. de Rodri, el celular de mi mamá, y la fórmula pues que me tomo y mi tipo de sangre. Me parece que a uno a veces le da duro, pero que es clave tenerla. ¿Por qué? Porque es que a uno le puede pasar, o sea, si uno lleva una vida normal, el que está encerrado pues viendo telenovelas porque es epiléptico, entonces ¿para qué la va a poner? Total. Pero me parece que es como responsable, más bien esa es la cosa, ¿Cómo les responsable. ayudamos si vemos a un paciente con una crisis? Ay, primero que todo, que no nos metan una billetera sucia en la boca.
Porque yo no sé dónde vieron eso, pero todo el mundo jura Que se con tragan una la lengua, que billetera yo es no sé como qué. traer a un neurólogo. Sí. Jura. Y normalmente la billetera está sucia y no es buena, entonces pues, y sin vacía, plata. y sin plata. Entonces eso es lo que no hay que hacer. No, a uno tienen que básicamente quitarle las cosas para que uno no se Que no dé se haga daño. Yo pienso no se que haga hay- daño y dejar que le dé. Hay una cuestión que es importante, que es la postura. La postura es estirar un poquitico el maxilar, una postura lateralizada y que no se vaya a hacer daño. Si tiene corbata, quitarse la corbata. O sea, una prenda apretada puede hacer daño. Y no meterle nada a la boca, porque todo lo que usted le mete a la boca, o el paciente se hace daño, O se ahoga. o le metes un dedo y te puede partir un dedo. Ah, Entonces, ok. y si te meten un objeto muy romo, muy duro, te puede partir los dientes. Entonces, con la mera estirada de la mandíbula, la tráquea permite entrada y salida de aire, y el estar de lado permite que la saliva o las secreciones no obstruyan la vía aérea. Que no se ahoguen. Entonces, si yo veo a un paciente con este tipo de crisis, ponerlo en un lugar, pues supongo que a veces se caen, ¿verdad? Sí, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces ponerle su rostro así hacia un lado, Y traccionarle la mandíbula desde el ángulo. así, Sí. algo así. Mírenme, Sí. pónchenme así de linda Desde como acá. estoy, pero es algo así. Es algo así. Evitar que tenga elementos que le puedan hacer daño, no meterle ni billeteras ni nada en la boca Claro. y esperar a que pase esa crisis. Y no ¿Tiene algo necesitan, apretado, desapretado? no necesita respiración artificial. Ni boca a La mayoría de las boca, veces ni- con la mera estirada de Ya. la mandíbula. Y la mayoría de las crisis no deben durar más de 5 minutos. Eso les iba a decir. Una crisis que dure más de 5 minutos o que se repita amerita hospitalización. No quiere decir que la primera crisis no amerite una hospitalización, pero si un paciente reconocido y no ofrecerle gaseosa ni agua, nada, porque usted no sabe si va a entrar de nuevo en una crisis y se te va a ahogar, se broncoaspira. Por ejemplo, yo encuentro un paciente y lo veo marcado con su pulserita, ya sé que tiene esta condición. ¿Le dura más de 5 minutos la crisis, llama una ambulancia? ¿O de por sí, si le veo en la crisis, llama una No, ambulancia? yo pienso que hay que Esperar a que sentarlo cómodo, que recupere el estado de conciencia, porque generalmente el paciente queda aturdido, no sabe dónde está, generalmente puede hacer actos automáticos, yo me voy y se puede ir a hacerse daño. Esperar a que le pase la crisis, que esté bien consciente, y ya sí localizar al médico o a la familia y que se hagan cargo del paciente. ¿A ti cómo te han ayudado cuando eso sucede, Marcia? A mí no me han ayudado, me ha ido súper mal con las ayudas y eso me genera mucha rabia, pues esa es la verdad. ¿Será por desconocimiento o No, por si es negligencia o por desconocimiento, indolencia? O a por- la gente le da miedo, a la gente le da miedo, a la gente cree que va a ser responsable después de otra cosa. Ok, eso pasa en todas las emergencias. Exacto, y muchas veces las crisis me dan cuando estoy sola, entonces si me han dado crisis largas, una vez me dio una de 15 minutos que me mordí toda la lengua, pero bueno, me dio sola, a veces me dan mucho sola, pero en clase me han dado dos, ahí sí me ayudaron porque eran alumnos, ¿cierto? Y ellos tienen como otra relación con uno, pero por ejemplo en los trabajos lo que hacen es al otro día la cartica y chao. ¿Y eso legalmente se puede, doctor? Aquí en este país. En este país Se puede todo. se puede todo. Qué triste ese tema, esa exclusión tan tenaz de personas tan funcionales, tan productivas, tan alegres, tan vitales como Y Marcia. lo otro es que la historia clínica ya no guarda secreto. La historia clínica anda de mano en mano en todas partes. O sea, una historia clínica primero era entre el médico y el paciente. Ya la fotocopian, la copian, la recopian, la mira todo el mundo. La manosea, Sí, pues. sí, es una... Y no debería ser así. Inclusive hasta las fórmulas debían ser secretas. Claro que sí. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a ver qué nos preguntan nuestros muy queridos televidentes. Hola, qué bueno verlos, qué rico que estés ahí con Sana que Sana. ¿Qué tan cierto es que hay epilepsia juvenil? Sí la hay. Pues sí, según lo que nos indicó el doctor Izaza. Y que cuando la mujer queda embarazada se cura esta condición. No, esos mitos lo único que generan son embarazos. Eso no cura ninguna epilepsia. Peor dicho, después de que tenga el muchachito, se va a quedar con dos problemas, el muchachito y la epilepsia. Pero es un mito, o sea, Sí, es sí un existe mito, esa idea. Y es un mito, inclusive entre muchos médicos, cuando hay trastornos psicológicos asociados a la epilepsia, es embarácese que con eso se le quita. No, yo pienso que inclusive un embarazo, una persona no controlada, es un alto riesgo, porque durante una crisis epiléptica se disminuye la cantidad de sangre que va para el niño,
Entonces el niño puede tener ya falta de sangre de oxígeno en su cerebro que está en crecimiento, o sea, en vez de ser un beneficio, Ojo es con un eso. proceso completamente peligroso. Ojo con eso. Otra inquietud, veamos. Ya vamos a ver la otra. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560, 305-316-6560. Buenos días, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hija? Tiene epilepsia, tiene 20 años, pero se encierra, no hace absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Dios lo bendiga. Yo creo que esa pregunta es para Marcia. Una niña de 20 años diagnosticada con epilepsia, adelantándome, imaginándome, tiene una depresión, no quiere salir. ¿Cómo cambiar ese chip, mi querida Marcia? Necesita hablar con esta mujer, Con una una neuropsicóloga. neuropsicóloga que le dé orientación, y necesita, a mí me parece súper importante hablar con otras personas que hayan tenido o que tengan esa enfermedad y que tengan una vida normal. Yo pienso que eso es lo único que lo hace a uno como, ve, es posible, porque lo otro se ve como muy lejos, ¿cierto? Si a uno le cuentan que un paciente se curó en Suecia, uno dice, ve, mostrarme uno aquí, en Medellín, en Bella, en Itagüí, en Sabaneta. Entonces, una cosa como de cercanía con alguna persona que tenga, pues que padezca la enfermedad o la condición, y una ayuda neuropsicológica para ver sobre todo qué le gusta. Los epilépticos tenemos una cosa, eso le puede servir, una cosa muy buena, y es que somos muy apasionados, demasiado. O sea, se nos va la mano. Cuando les pero gusta eso es algo, chévere. para Eso aferrarse de es eso. mejor limpiar sangre que babas. Entonces, en ese caso, que ella busque qué le gusta y que se ponga a hacer lo que le gusta impresionantemente. Y con seguridad le va a ir bien. Y se lo dice una experta. Vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Ya regresamos a Sana que Sana. Muchas inquietudes en el WhatsApp que el tiempo no nos va a dar a abordarlas todas, pero intentaremos ahorita cuando regresemos responderlas con nuestros invitados de hoy. Hoy estamos aprendiendo sobre la epilepsia. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre la epilepsia. Las lesiones cerebrales y el desarrollo cerebral anormal son algunas de las causas de la epilepsia, aunque en muchos casos se desconoce qué la origina exactamente. Recuerde que usted nos puede ver también en nuestro canal de YouTube. Si quiere repetir el programa o compartirlo, ingresa al canal de YouTube, Canal Televid, Sana que Sana, y busca con el título del tema el programa que desee compartir o repetir. Seguimos con nuestros invitados, el doctor Rodrigo Izaza, neurólogo clínico, Marcia Arcila, una economista, una mujer especializada en temas de mercadeo, tiene una página súper chévere, ¿cuál es? Marcia.com.co. www.marcia.com.co. Si alguno de ustedes cree que la epilepsia es una condición que no permite a las personas salir adelante como emprendedoras, como profesionales, como mamás, visite www.marcia.com.co y yo creo que va a quedar convencido de todo lo contrario. Doctor Rodrigo, más mitos con relación a cómo atender a los pacientes con epilepsia. Ahorita hablamos que les jalan el dedo del corazón. Sí, que siempre, y hay gente que llega con el dedo fracturado, eso no tiene ninguna utilidad. No tiene ninguna utilidad. ¿Está el mocho dónde lo cogemos? ¿Cómo le parece? Más inquietudes en la línea de WhatsApp. Hola, ¿la epilepsia tiene que ver con la mala memoria o puede llevar al Alzheimer? Yo tengo epilepsia, no sé si será casualidad que cuando me hago tomar una radiografía a los pocos días convulsiono después de haber llevado años sin convulsionar. Dos preguntas. ¿La epilepsia tiene que ver con la mala memoria y puede desencadenar Alzheimer y el asunto de la radiografía? Hay algunas formas de epilepsia que pueden alterar la función cognitiva, como le decía la doctora Liliana Albarán, pero también los medicamentos. O sea, las epilepsias del lóbulo temporal, que es donde teóricamente se almacena parte de la memoria o se procesa, pues esa área va a estar más sensible. Y la otra parte es que muchas veces una epilepsia no controlada va a generar una serie de trastornos de conexión que va a alterar de pronto la memoria y algunos medicamentos también. Entonces lo que uno trata de hacer es que la gente perfeccione un poquitico, lea más y haga más cosas con su cerebro en vez de dejarlo quieto. Eso es clave para el desarrollo intelectual y cognitivo. ¿Puede llevar al Alzheimer? Y no Alzheimer? tiene ninguna relación con el Alzheimer. ¿La radiografía es coincidencia? Tampoco, de pronto más
coincidencias y no sabemos si hay también crisis, falsas crisis llamadas psicógenas que pueden desencadenar un episodio de esos. Perfecto. Otra pregunta, buenos días, muy buenos días. Una persona que puede curarse, mejor dicho, ¿la epilepsia se cura? Y también dice él, ¿o puede volver a aparecer? Sí. Las epilepsias, 80% de las epilepsias se curan. La reactivación de una epilepsia curada le va a dar un perfil de más dificultad en el tratamiento. Perfecto. Muy bien, tenemos otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Muy bien, vamos llegando al final. Discúlpenos todos los televidentes que no alcanzamos a responder sus inquietudes. Tenemos 2 minuticos, un minutico y un minutico. Mensaje final para nuestros televidentes. Mensaje final, aceptación, como decía ahorita. Hay algo muy importante de lo que no hablamos y es que lean y escriban, no digiten, escriban. Eso es un ejercicio clave y háganlo por ustedes todos los días. Escribir, ojalá con pluma, porque con pluma hay que tener mucha conciencia del trazo y háganlo parte de su vida. Compren una pluma bonita, un libro bonito y háganlo lindo. O sea, ese es el éxito del tema, que eso se vuelva parte de su sello personal. Perfecto. ¿Ok? Y leer muchísimo, o sea, la lectura es clave. Yo creo que a mí de las cosas que me ha llevado a salir adelante es leer. A veces uno no duerme, no puede conciliar el sueño, entonces a leer. Ojalá pues no revistas, sino libros para que, del tema que les guste y en el que se desarrolle. 15 segundos, mensajes para las empresas que excluyen a las personas con esta condición. Las empresas, yo considero que deben entender que es tener un departamento o un área de relaciones laborales, que es distinto a tener un área de liquidación de nómina. Cuando liquidan la nómina, eso lo hace un Excel. La relación laboral debe ser hecha por un gerente de recursos humanos que básicamente entienda que dentro de su gente puede haber gente que tenga esta condición u otra. Esta condición o cualquier otra condición, y que el tema de la inclusión no es solamente para la persona que está en una silla de ruedas o para la persona que piensa distinto o que le gustan otras personas. O sea, la inclusión es general. Perfecto, muy bien. Eso es clave. Gracias, mi querida Marcia. Mensajito final, doctor Rodrigo. Yo pienso que hay que ser consciente, aceptar la entidad como proceso, juicioso con la medicación, y la posibilidad de cura no está en el médico, está en el paciente. El paciente se cura si le da la gana. 2 segundos, la cirugía. La cirugía de epilepsia está recomendada en algunos, lo que llaman focos epilépticos, que se pueden extraer, y tenemos muy buenos resultados en la ciudad y hay buenas personas haciendo entrenamiento con este tema. Perfecto, Marcia, qué dicha que existan seres como usted que contagien con esa energía, con o sin epilepsia. Aquí lo que no importa si tiene o no epilepsia, es una mujer maravillosa, con una energía supremamente bonita, que tiene esta condición y le hace el quite y sabe acostumbrarse de alguna manera a ella, vivir con ella, convivir con ella, sigue siendo feliz, funcional, en fin, la felicito. Y al doctor Rodrigo nos volveremos a ver, si Dios quiere, para aprender junticos más cosas. Tenemos 2 productos Televit para ofrecer como siempre, el díptico de las madres y la Virgen Pileta, que ustedes pueden solicitar a domicilio al 322-90-50, opción 1. Terminamos Sana que Sana y el programa de mañana está dedicado a aquellas mujeres y hombres que están preparándose para ser padres, que quieren encargar, como decimos aquí en Antioquia. ¿Cómo prepararse para el embarazo? La doctora Liliana Albarán, ahorita fuera de cámara, nos dará testimonio de si se preparó bien o no para ese doble embarazo. Mañana les vamos a contar qué hay que hacer antes, durante y después del embarazo, pero sobre todo la parte de la preparación. Si su hija, si su nieta está en ese proceso, dígales que mañana a las 11:30 en Sana que Sana vamos a hablar de preparación para el embarazo con una ginecobstetra maravillosa y con una nutricionista también, que tiene mucho que ver el tema de la nutrición en la preparación del embarazo. Terminamos Sana que Sana, feliz resto de día. Hasta mañana y gracias.